Bienvenidos. Somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque, cursando en la carrera de Ingeniería Civil. Hoy hablaremos sobre el tema de las deformaciones de la corteza terrestre. Hablaremos sobre la geología estructural, una rama de la geología que estudia cómo y por qué se deforman las rocas de la corteza terrestre cuando están sometidas a diferentes esfuerzos tectónicos y fuerzas internas. Comenzamos con el concepto de discontinuidad. En geología, una discontinuidad es una fractura o ruptura en las rocas donde ocurren cambios en sus propiedades físicas, químicas o mecánicas. Estas discontinuidades pueden ser simples, como juntas o diaclasas, que son fracturas sin desplazamiento apreciable, o más complejas como las fallas y las venas, que sí muestran desplazamiento. Una de las estructuras más importantes de la deformación de la corteza son las fallas geológicas. Una falla es una fractura de una roca acompañada por el desplazamiento relativo de los núcleos rocosos a cada lado del plano de la falla. Este movimiento puede ocurrir de forma vertical, horizontal o combinada, dependiendo del tipo de esfuerzo tectónico que actúe en la zona. Las fallas pueden clasificarse según su cinemática en fallas normales, inversas y de desgarre o de derrumbo. En una falla normal, el bloque superior se desplaza hacia abajo con respecto al bloque inferior, lo cual suele ocurrir en zonas extensivas donde la corteza se estira. En una falla inversa, el bloque superior se mueve hacia arriba, lo que indica compresión. Las fallas de desgarre presentan movimiento predominante horizontal entre los bloques. Tipo de estructuras con clave para identificar cómo se ha deformado una región y qué tipo de esfuerzos tectónicos han actuado en ella a lo largo de la historia geológica. Otro conjunto de estructuras fundamentales son los pliegues. Los pliegues aparecen cuando las rocas sufren deformación dúctil, es decir, se doblan sin fracturarse. Visualmente, un pliegue se reconoce por la curvatura de las capas rocosas que antes eran planas. Los pliegues pueden ser anticlinales, cuando las capas se arquean hacia arriba, o sinclinales, cuando se arquean hacia abajo. Ambos reflejan procesos tectónicos como la compresión en zonas de convergencia de placas. La geología estructural no solo describe estas formas, sino que también analiza cómo se relacionan entre sí y cómo se pueden interpretar en mapas y secciones geológicas. Por ejemplo, en zonas de falla es común encontrar pliegues asociados o estructuras menores como fracturas secundarias, que ayudan a entender la historia deformacional de un terreno. Estructuras geológicas. Las estructuras geológicas son deformaciones de las rocas causadas por fuerzas tectónicas. Conocer su orientación es fundamental en la geología de campo y en la ingeniería civil, ya que influye en la estabilidad del terreno y el diseño de obras. Planos geológicos. Los planos geológicos son superficies dentro de las rocas, como los planos de estratificación, fallas y foliación. Para describir su orientación se utilizan dos elementos, el rumbo y el buzamiento. El rumbo es la dirección horizontal del plano medida respecto al norte. El buzamiento es el ángulo de inclinación del plano respecto a la horizontal medido perpendicular al rumbo. Líneas geológicas. Las líneas geológicas representan elementos lineales como ejes de pliegues o estrías en fallas. Su orientación se define por la dirección y la inclinación. La dirección indica hacia dónde se orienta la línea y la inclinación es el ángulo que forma con la horizontal. En la importancia en la ingeniería civil, estos datos son esenciales para evaluar la estabilidad de taludes, diseñar cimentaciones, túneles y presas, y además prevenir fallas geotécnicas. La orientación de líneas y planos es una herramienta clave para comprender el comportamiento del terreno y garantizar obras seguras.
Dentro del trabajo geológico orientado a la ingeniería civil, el uso de métodos indirectos para reconocer el subsuelo suele asociarse a las técnicas geofísicas más difundidas. Sin embargo, existen otras alternativas que permiten obtener información complementaria o sustituir temporalmente los procedimientos clásicos en situaciones donde el presupuesto, la accesibilidad o las condiciones ambientales dificultan el empleo de equipos especializados. Estas opciones no solo amplían el repertorio metodológico, sino que también fomentan una interpretación más integrada del terreno antes de iniciar proyectos como presas, carreteras, puentes o edificaciones. Una de estas alternativas es la reconstrucción histórica del terreno mediante análisis documental, fotografías aéreas antiguas, archivos de obras previas, reportes de derrumbes o relatos técnicos permiten reconstruir la memoria geológica de un sitio. Aunque no proporcionan medidas físicas directas, ofrecen indicios sobre zonas inestables, antiguos cauces enterrados, erosiones recurrentes o modificaciones antrópicas que alteraron el comportamiento del suelo. En regiones donde los deslizamientos se repiten en ciclos largos, esta información puede ser más reveladora que una única campaña geofísica, ya que captura la evolución del terreno en décadas o incluso siglos. Otra alternativa consiste en emplear indicadores biogeológicos, es decir, estudiar la vegetación y la fauna del terreno como pistas indirectas de características geomecánicas. Ciertas especies de plantas prosperan en suelos arcillosos, saturados o en áreas con surgencias subterráneas de agua, mientras que otras se asocian a suelos delgados sobre roca madre muy meteorizada. La presencia de árboles inclinados, vegetación retorcida o cambios bruscos de especies a lo largo de una ladera pueden avisar sobre movimientos lentos del terreno, fracturas ocultas o subsidencias progresivas. Estas observaciones, aunque aparentemente simples, enriquecen la toma de decisiones en etapas iniciales del diseño. Métodos de geología de campo para la identificación y análisis de estas estructuras en proyectos de ingeniería civil. En los proyectos de ingeniería civil, la geología de campo es fundamental para identificar y analizar estructuras geológicas que puedan afectar la seguridad y el diseño de las obras. El primer método es la cartografía geológica de campo, que permite reconocer los tipos de roca, los contactos geológicos y estructuras como fallas, pliegues y fracturas. Esta información se plasma en mapas que ayudan a ubicar zonas problemáticas y a definir trazados adecuados para carreteras, presas o edificaciones. Otro método clave es la medición de estructuras geológicas, donde se determina el rumbo y buzamiento de estratos, fallas y diaclasas usando la bruja geológica. Estos datos son esenciales para evaluar la estabilidad de taludes, excavaciones y túneles, ya que permiten entender cómo se comporta el macizo rocoso frente a los esfuerzos. También es muy importante el análisis de discontinuidades del macizo rocoso. Mediante técnicas como el escaneo de líneas o ventanas de muestreo, se evalúan características como la orientación, persistencia, rugosidad y relleno de las fracturas. Esta información se usa en clasificación geomecánicas que apoyan el diseño del sostenimiento. Además, el reconocimiento geomorfológico permite identificar procesos activos como deslizamientos, erosión o escarpez de falla, ayudando a evaluar peligros rocosos. Todo esto se complementa con la descripción de afloramiento, el muestreo geológico y el registro fotográfico y el uso de drones o modelos 3D. Finalmente, la integración de la geología de campo con estudios geotécnicos permite construir un modelo confiable del terreno, reducir riesgos y garantizar obras más seguras y eficientes.